Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarles en este martes en un conversatorio académico más. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario en el que estén sintonizando este conversatorio. Me da mucho gusto poder saludar a Luis, a Migue y a Jan. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bien, 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 gracias a Dios. Ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los demás? Ian, Miguel. Excelente, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto saber que se encuentran bien, que podemos tener este conversatorio, que sin duda pues ha sido una serie de conversatorios que nos han dejado mucho aprendizaje, que hemos podido estar compartiendo pues mucho de estas fortalezas que también tiene la educación, en fin, y este no será la excepción, pero antes de entrar en materia, quiero compartir con nuestro auditorio nuestros datos de contacto, a los que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios. Ya saben que, bueno, aquí podemos retroalimentar a todos y cada uno de ellos. Pueden también compartirnos algún tema que les gustaría que tratáramos en estos conversatorios o alguna duda o inquietud que tengan respecto de los temas que ya hemos estado abordando a lo largo de estos conversatorios. Y bueno, también recordar que pueden solicitar su constancia de participación al inscribirse en estos conversatorios, constancia que tiene valor curricular. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio esta tarde, noche, al tema que hemos denominado especialidades en la educación. Y para ello, en esta ocasión me gustaría pedirle a Miguel si nos hace favor de compartirnos esa idea introductoria que nos permita abrir las participaciones de este conversatorio. Adelante, Miguel, te escuchamos. Gracias, muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Un placer estar compartiendo con todos ustedes otro episodio más. La especialización es una de las palabras más populares, más usadas y más importantes, más valoradas. ¿Por qué? Porque conforme fue aumentando el conocimiento y la cultura, tuvimos que empezar a especializarnos. ¿Por qué? Porque mientras más sabemos, también hay más por aprender. Entonces, antes podías saber un poquito de todo, ahora sabes una micro cosita de todo, ¿correcto? Es cierto que debemos de tener una cultura general, es cierto, pero esto que llamamos cultura general es cada vez más complicada, porque de verdad es mucho lo que hay que saber. También en otros conversatorios hemos platicado que la educación básica, me estoy refiriendo por básica, kinder, primaria, secundaria y bachillerato, son escuelas que están diseñadas bajo un formato político, es decir, son instituciones que están diseñadas para generar ciudadanos, para prepararnos para vivir en sociedad. Entonces, hasta el bachillerato, nosotros somos personas que están preparándose para ser ciudadanos, para formar parte activa de la sociedad, ¿correcto? Dejamos de ser niños, dejamos de ser adolescentes para dar el paso a la adultez. Por eso en algunos lados, como en México, porque no en todo el mundo, pero en México el bachillerato se llama preparatoria, porque es una preparación para. Eh, pero obviamente uno es mucho más que un ciudadano. Uno quiere hacer algo propio con su vida, uno quiere cumplir su sentido personal de vida. Y es ahí donde entonces empieza el periodo de la licenciatura o carreras técnicas o aprender oficios. ¿Por qué? Porque llega el momento en que dices, bueno, ya estoy preparado para ser ciudadano, para pues comportarme en sociedad, pagar impuestos, respetar las leyes, pero ¿qué voy a hacer con mi vida? Y empieza este caminito hacia la especialización. Hemos platicado también en otros conversatorios que la promesa del estudiante es el de ir a cubrir necesidades. Salimos de un contexto donde vimos necesidades, vimos carencias y nos preparamos para un día llegar a cubrirlas, pero para eso tenemos que especializarnos, ¿no? Eso lo vimos en los episodios de la promesa educativa. También hemos platicado cómo la realidad no existe, la realidad es una construcción social, la realidad la construyen los que tienen el poder y hemos platicado que el conocimiento y el saber son de los poderes más grandes. Quienes saben, quienes conocen, construyen realidades. Y esto lo menciono porque parte de la promesa educativa también es que el estudiante promete cambiar la realidad de la sociedad.
¿correcto? Una de las razones por las que uno estudia y es apoyado por la sociedad para que estudiemos, por ejemplo, ¿cuántas empresas están cumpliendo con su responsabilidad social al hacer, por ejemplo, aplicaciones de paga, pero con descuentos a estudiantes y a profesores, ¿no? O suites completas como Office, completamente gratuita para estudiantes y profesores, ¿no? Incluso hasta de entretenimiento, como Netflix llegan a tener tarifas un poco reducidas para estudiantes. Entonces, sí hay un apoyo de la sociedad al estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que transformar la realidad con su saber. Por eso, cuando vemos que la realidad requiere cada vez una transformación más profunda, volvemos a hablar de la especialización. Eh, Antes cambiábamos la realidad sabiendo un poquito más que los demás, ya la hacías. ¿Por qué? Porque aquel que tenía el acceso al libro, aquel que podía comprar el libro recién salido, caro obviamente, pues tenía el conocimiento de última mano y si lo podías comprar en el idioma original, no, pues eras catedrático ya. Pero ahora con la democratización tecnológica, que todo está en tu celular, en tu computadora, que todo está, mira, y ya ni siquiera lo buscas, le preguntas a la IA, te da la información. Ahora se exige más al estudiante. Mira, yo no quiero que memorices, mira, no te preocupes por memorizar, ya todo está aquí, pero ya transforma, ya especialízate. El tiempo que antes perdíamos memorizando, ahora vamos a usarlo en especializarnos. ¿Qué vas a hacer con esto? Ya no hay que memorizar, ya todo está aquí. Ahora se requieren habilidades como descubre, encuentra el conocimiento, encuentra el saber preciso y transfórmalo. Y tienes que transformarlo en algo que no esté en la IA, que no esté en el ciberespacio. Y para eso tienes que especializarte, ¿correcto? Vivimos épocas donde de una sola facultad te salen 100 egresados. ¿Cuántos de ellos van a triunfar más? Pues el primero que se especialice o incluso cree su propia especialidad, su propia rama, es el que va a tener ventajas. Ahora, repito, ya no se trata de quién sabe más, sino de quién domina más una especialización. No sé si con esto baste como una introducción, no sé si fui claro, los confundí, ustedes me dicen y con todo gusto, si hay algo que corregir o agregar, pues lo hacemos. Muchas gracias Miguel. Pues Luis, te escuchamos, tu idea en esta aportación al conversatorio. Adelante. Gracias, Asbeidi. Bueno, sí, tiene mucha razón, Miguel. El tema de la especialización definitivamente es conocer más del área que uno escoge desarrollar, porque es cierto, como también menciona, la preparatoria o hasta el nivel preparatoria, en teoría el alumno adquiere conocimientos o desarrolla conocimientos de tipo general o genéricos, pudiéramos decir. Es decir, reglas conductuales, reglas políticas, reglas fiscales, reglas de la sociedad en particular, como comportamiento en sociedad, respeto a la cuestión de los derechos del otro y cuestiones de tipo general, de tipo genérico. Pero efectivamente llega un punto en el que nosotros deseamos hacer algo más y ahí obedece mucho pues esas características de las que hemos venido platicando, como el talento, como la curiosidad, como habilidades manuales o habilidades intelectuales también, habilidades blandas o habilidades duras, y uno empieza a buscar su propio camino, uno empieza a buscar algo en que emplearse o en qué trabajar, dependiendo de esos deseos o de esas habilidades que uno tiene, de esos talentos o de esos dones que uno tiene. Y entonces pues han surgido áreas de estudio muy específicas como la medicina, como el derecho, como la filosofía, como la administración y otras cuantas, bastantes que hay, cada vez hay más. E incluso de las genéricas se han ido haciendo especialidades o se han ido haciendo nuevas ramas de mayor especialización. Entonces, ciertamente Miguel dice muy atinadamente que aquella persona
que se especialice en algún área de estas, o que cree alguna innovación en alguna de ellas, pues seguramente va a tener un futuro muy promisorio, porque sería el primero o sería el que más sabe sobre esa área. Efectivamente, también es cierto que la promesa que hacemos en la educación es mejorar, transformar nuestra sociedad. Y aquí es donde podemos entrar en muchas polémicas, porque ¿cuántos de nosotros sí hemos cumplido con esa promesa y cuántos no? Independientemente de eso, bueno, creo que la moción de nuestro conversatorio del día de hoy es atender un poquito la idea que nos hacía Ian de comentar sobre nuestra propia especialidad, que es alguna parte interesante porque no es una tarea vocacional la que vamos a hacer, pero sí a lo mejor es una orientación, ¿cómo pudiéramos decir? Una orientación así muy en lo económico, muy simple, de las diversas áreas que nosotros aquí estamos manejando, para que el público también conozca y sepa en qué nos movemos y por qué estamos haciendo lo que nos corresponde hacer en este conversatorio, que es precisamente tratar de cumplir lo que no hemos cumplido hasta el día de hoy. O sea, bueno, lo dejo así ahorita en esta primera ronda. Es algo muy simple, muy sencillo. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Miguel. Yo me sumo a esa emoción y bueno, pues esperamos la siguiente ronda. Entonces sí, para platicarles de mi pasión. Adelante. Excelente. Adelante, Jan, te escuchamos. Gracias. Buenas noches a todos. Muy contento de estar aquí como siempre. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y más que nada porque es un tema muy interesante. Más permítanme un segundito. Las novias no te dejan. No, es que es mi papá que me ocupa y le digo que ando ocupado. Bueno, precisamente la especialización es un punto muy importante al momento de que nosotros hablamos de la preparación. ¿Por qué? Porque finalmente aquí hay dos factores que intervienen bastante y es la globalización y lo que vendría siendo la multidisciplinaridad, ¿sí? Es decir, en un mundo tan globalizado como en el que vivimos hoy, es tan impresionante la cantidad de conocimientos y la cantidad de información a la que tenemos acceso. Entonces, ¿esto a qué nos obliga? Pues nos obliga a a estar conscientes de entrada de que está presente, de que existe, y también nos obliga a convivir con ello, a coexistir con todos esos contextos, con todos esos ambientes, y por ende, pues nos deja como que esa brecha de elegir qué es lo que queremos saber, qué es lo que queremos ver. Y en este caso también la multidisciplinaridad se ha vuelto súper importante. Yo lo he visto, que he tenido la oportunidad de visitar diferentes negocios, por así decirlo, del rubro a nivel industrial. Y bueno, y aquí, pues algo que sí te piden bastante, que se me hace algo muy, no sé, como que muy curioso, es que te piden que sepas más de lo que normalmente te enseñan. Y esto, ¿por qué se me hace muy curioso? Porque te pagan lo mismo que si hicieras ciertas cosas, pero finalmente, pues está presente, ¿no? Está presente y, ¿cómo decirlo de alguna forma? Em, ¿Esto qué, qué provoca? Pues que a nosotros como estudiantes nos obliga a salir mucho de la caja, de decir únicamente voy a hacer esto y ya. Por ejemplo, una persona que decide estudiar, no lo sé, se me ocurre derecho, de repente ya no solamente se tiene que centrar en las leyes, ¿sí? Porque las leyes no son las mismas que antes, ahora hay leyes para todo prácticamente, ¿sí? Hay leyes ambientales, hay leyes laborales, hay leyes de todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Leyes animales, leyes para las tierras, etcétera, ¿vale? Si bien antes sí existía como que esta cuestión,
no era tan vista, ¿no? No era tan visible, era precisamente ahí cada quien se encargaba, digamos, de manera general, y lo iban abordando si es que era necesario, pero hoy en día con tanta población que hay y con tanta información, ya es casi un requisito, ¿sí? Vámonos a otro ejemplo, ¿no? Les voy a contar desde mi experiencia. Yo como tal, pues soy ingeniero industrial. Entonces, ¿eso qué significa? Que aparte de ser ingeniero, también tengo conocimientos de psicología, de administración, de ingeniería en sistemas, de ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica. También tengo conocimientos de física, conocimientos de matemática, de química. También tengo conocimientos, me parece, bueno, de ya como tal de lo que es a nivel industrial, administración, ¿no? De cuestiones de calidad, etcétera. Entonces uno podría pensar, no manches, ¿a poco sí lo viste todo? Sí, la verdad es que sí, o sea, muchas de mis materias fueron tal cual, o sea, pareciera que cada cuatrimestre me metían una materia de cada uno de los campos, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, pero a fin de cuentas, eso vaya, ¿cómo decirlo? Eso te ayudó, la verdad es que sí se me ayudó. Y además de todo también, eh, pues dentro ya cuando estuve trabajando muchas veces yo tenía que tomar otros papeles que ni siquiera me correspondían, porque finalmente eso era lo que me decían tal cual, ¿no? De que mira, tú no solamente vas a trabajar en esta área, sino que vas a hacer esta otra cosa, ¿sí? Entonces ya de repente también tenía que tener conocimientos de herramientas o de máquinas que yo en mi vida había utilizado, que yo ni sabía que existían, hasta que las vi precisamente, ¿no? En el trabajo. Entonces tuve que replantear o sea, tuve que volver a aprender más cosas, pero de acuerdo a esa cuestión. O sea, ya tuve que aprender sobre otras áreas como robótica o o como tal mecánica electrónica, ¿no? O sea, no sé si, creo que eso está mal dicho, perdón, ando medio distraído. Eh, pero o sea, finalmente sí, o sea, entonces la especialización, si bien es muy buena, hoy en día realmente ya la especialización puede tomar diferentes campos y está presente en lo que quieran prácticamente, ¿sí? Precisamente también la especialización se ha dado porque van surgiendo nuevas materias, van surgiendo nuevos campos de estudio, lo cual es evidente que siempre va a suceder, pero curiosamente hoy en día surgen estas especializaciones porque hay mucha gente que no quiere hacer ese trabajo. Explícame con más calmita. ¿Por qué es que en un contexto, digamos, se me ocurre un pueblito? ¿Por qué es que hay un carpintero? Porque necesitan de alguien que trabaje la madera, porque la gente o no sabe o no quiere. ¿Por qué surge un plomero? Porque no tienen los conocimientos o porque no quieren hacerlo. Y esto se los puedo afirmar. Hay mucha gente que me dice, yo no quiero hacer eso, prefiero pagarle a alguien para que venga y lo haga. ¿Sí? O que me dicen, es que yo no sé de eso. Prefiero pagarle a alguien que sepa hacerlo. Ajá. O sea, eso es a lo que voy. Entonces, esta especialización sí lo he visto, lo he vivido desde mi experiencia ha surgido. Igual mucha gente me lo ha dicho, me dice, viera, la neta, yo no sé de esto, métele mano tú, porfas. Recientemente un compañero de la maestría me dijo, carnalito, yo no le sé a las computadoras, tú se ve que sí le sabes, has demostrado que sí le sabes, llévatela, revísala y me dices si la puedes hacer más rápida y la puedes arreglar. Yo pues obviamente súper encantado, pero ahí es donde, y como ese tengo muchísimos más casos, ¿no? En donde precisamente, pues a fin de cuentas como tal, yo no soy ingeniero en informática, es decir, yo no me especialicé en eso, pero tuve que especializarme en ello, ¿sí? Y ahora no estoy diciendo que esto sea la ley absoluta, esto simplemente es un ejemplo del por qué la especialización surge en muchas ocasiones. Y en la educación pasa de manera similar, ¿sí? Y también surge a raíz de este fenómeno, pues como menciono, ¿no? De que finalmente van surgiendo estos nuevos campos de estudio y siempre vamos a requerir gente que pues estudie, ¿no? Estas partes, siempre va a haber gente que lo entienda mejor, que se le dé mejor y evidentemente se va a especializar y le va a ir súper bien, ¿no? Si yo les preguntara, maestros, en su experiencia, realmente desde que ustedes estudiaron, no sé cuánto tiempo tendrá que se habrán titulado, se habrán graduado, pero desde ese tiempo, si yo les preguntara cuántas nuevas carreras han surgido, les puedo, o sea, me van a saltar una lista. Incluso yo que tiene como 3 años que egresé, no menos, como 2 años que egresé, no, no es cierto. A ver, espérenme. No, sí.
Sí, tiene menos de un año que egresé. Ya estaba viejándome, ¿no? O sea, tiene menos de un año que egresé y les puedo decir así, ya por lo menos hay 10 carreras nuevas que se acaban de añadir. O sea, y realmente es muy poco tiempo relativamente. Entonces, pues va a estar muy interesante, ¿no? Abordar este tema desde las diferentes perspectivas que tenemos cada quien en el cómo la especialización pues influye o afecta directamente porque ese es muy amplio y es un tema que hay a quienes no les agrada mucho porque piensan que la especialización es más que nada, o sea, el especializarte es cuando no quieres trabajar, o sea, que te metes una maestría o un doctorado es para gente que no quiere trabajar y que quiere seguir estudiando. Además es una reverenda tontería, pero hay gente que lo ve así, lamentablemente. Pero pues no sé qué opinan al respecto, maestros. Muy bien. Muy bien, ya, pues muchas gracias. Gracias, muy interesante esta primera ronda, sin duda que nos va guiando para que justamente nos compartan. Ya han tocado varios temas ahí relacionados justamente con esta especialización y bueno, pues no sé si Miguel quisiera compartirnos algo y después Luis nos hable un poquito de ese tema que tanto le apasiona, como bien nos lo decía. Entonces, pues escuchamos, Miguel, tu participación en esta segunda ronda. Adelante. Sí, bueno, hay que aclarar porque se confunde ahorita yo como escucha, no como especialista de nada, sino como alguien que está escuchando a hablarlos, escuché decir varias cosas allá que me confundieron. Entonces, por ejemplo, él decía, eh, tenemos que especializarnos porque hay gente que hay trabajo que no quiere hacer. A ver, espérame, ¿de dónde sacas eso? ¿Que hay necesidades sociales? Sí, yo vi una necesidad, a veces falta filósofos, pero no es porque yo dijera, como nadie lo va a hacer, lo voy a hacer yo. No lo hice porque me gusta y me preparé y me especialicé. Ahora dices, hablaste de un carpintero como ejemplo, pero un carpintero no necesariamente es un especialista. Por ejemplo, si el carpintero te hace trabajos generales, te arregla mesitas, te hace puertas, te hace sillas, es un carpintero general, no está especializado. Si dijera, no es que él solamente hace closets, no es que él solamente se dedica a la ebanistería, entonces sí es una especialización. No confundamos saber algo con ser especialistas en ese algo. Hablabas de que como ingeniero industrial tuviste que aprender tan, pero no eres especialista en todo. Precisamente al aprender poquito de todo, terminaste siendo especialista de nada. O me dirías que dijiste, nos daban una materia por cada área. ¿Tú crees que te vuelves especialista por haber tomado una materia por cada área? Entonces, no, especialista no es el que tiene un posgrado, el especialista no es el que no es el que se dedica a algo, sino es el que tiene un conocimiento profundo, único, o sea, realmente profundo, avanzado. Hay personas que tienen un posgrado que compraron, pero no son especialistas de nada. O sea, no tienen un conocimiento profundo de nada. Y estoy de acuerdo contigo con que hay que criticar eso. Tener un título no te hace especialista. Es la profundidad de tus conocimientos y de sus aplicaciones. Entonces, nada más hacer esa precisión. Un carpintero es un especialista solo si en realidad solo hace un tipo específico de trabajos. Si no, podremos decir, pues es un carpintero en general. Yo he visto muchos negocios aquí en mi ciudad que dicen mecánico general, pues le hace de todo, pero no es especialista. No, porque también podemos hablar de mecánicos especialista en clutch, especialista en frenos, ahí sí, y no especialista porque diga, no, yo solo hago esto porque es lo único que sé. No, lo haces porque nadie sabe tanto como tú en este tema, ¿no? Entonces eso, nada más para aclarar, la especialización no es tener un posgrado, la especialización es, yo pues soy muy ético, te obliga a aplicar de manera profunda lo que sabes. Yo puedo ser un especialista sin necesidad de un posgrado. ¿Por qué? Porque lo que yo trabajo, que es la intervención filosófica, nadie la trabaja. Entonces, no hay alguien que tenga la profundidad que tengo yo. Y tú dijeras, ¿y por qué no vas por el posgrado? Porque ni siquiera existe. Si existiera un posgrado en intervención filosófica, seguramente ya por lo menos hubiera ido a pedir informes, ¿correcto? Entonces, nada más aclarar eso. Especialista no es el que se dedica a una cosa, no.
es el que tiene un conocimiento muy profundo, avanzado, que realmente lo diferencia del resto de su misma profesión, lo que lo vuelve un especialista. ¿No? Nada más quería hacer esa. Lo menciono, maestro, porque entramos en un terreno en el que sí, está dependiendo del maestro Luis que le robe la palabra, pero justamente lo que menciona es muy importante. Y ahora, ¿por qué lo mencionaba anteriormente? Ahí le va, maestro. Precisamente la especialización, y digo, el maestro Luis va a estar de acuerdo conmigo un poco en parte, o sea, por eso es lo que mencionaba. Muchas veces, ¿por qué no queremos profundizar más? Porque hay quienes ya están en su zona de confort y ya no quieren avanzar más o directamente no les agrada, no quieren salir más allá, no quieren saber tanto de. Se lo digo por experiencia, maestro, o sea, realmente, pues sí, evidentemente la especialización es saber más de lo que normalmente te enseñan. Eso pues, finalmente demuestra que te estás especializando, que tienes un conocimiento mucho mayor al que generalmente se suele enseñar, pero precisamente es por eso que lo menciono, porque se lo puedo afirmar, se lo puedo garantizar, hay muchísima gente que ya no quiere avanzar más, que se sienten bien con lo que saben, y entonces ya no se especializan y únicamente se dedican a ser, pues evidentemente, profesionistas. Y ahora el ejemplo del carpintero, porque lo puse, si bien hay carpinteros generales, o sea, era nada más para ejemplificar esa cuestión que muchas veces, como hay gente que no lo quiere hacer, a lo mejor habrá gente que te sabe cortar, que te sabe hacer leña, pero de allá que se vuelva un carpintero, que sepa cómo trabajar las maderas, que sepa cómo realizar el proceso para que no se te cuartee, para que no se te rompa, para que no se te hinche con el agua, y es algo diferente, porque incluso hasta en las generalidades hay especializaciones. Incluso hasta de conocimientos generales puedes profundizar más en ellos, y eso te va a llevar a conocimientos más específicos, ¿sí? Entonces, también menciono otro punto bien importante que es el cuestión del título, porque sí voy totalmente de acuerdo. El que tú tengas un posgrado, un doctorado, postdoctorado, eso no te hace un especialista, ¿sí? Pero finalmente hay gente que pues lo estudia porque, pues, como dice el maestro Ulises, les apasiona, entonces quieren ir más allá, ya sea porque necesitan una guía, porque no saben por dónde empezar, etcétera. Pero finalmente, y esto es algo que sí me gustaría que se queden con la reflexión, es si tú eres un estudiante recién egresado que dices, pues es que quiero saber más de mi campo, quiero saber más de mi área, pues no le tengas miedo a aventarte un posgrado, no le tengas miedo a aventarte estudios por tu cuenta. Incluso si no los hay, pues hazle como el maestro Miguel, genera tus propios estudios, ¿sí? Busca la manera de, porque finalmente la especialización tiene muchos beneficios y aquí ustedes tres maestros no me dejarán mentir, el especializarte tiene muchísimos beneficios y sobre todo tiene pues bastantes aplicaciones porque como muchas veces no es algo que esté presente, puedes innovar y puedes estar creando una nueva tendencia con el maestro Miguel con la terapia filosófica. Es una nueva tendencia, al menos aquí en México, de la cual se habla muy poco. Entonces está innovando dentro de, y eso pues le abre un abanico de posibilidades que la verdad híjoles, nos podríamos aventar horas y horas hablando de cómo es que afectaría, pero para no robar más atención, maestro Luis, pues no sé si quiera dar alguna opinión al respecto. Tu micrófono, maestro, por favor. Sí, lo ando buscando porque no lo encuentro, se me esconde aquí abajo. Sí, 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 no, definitivamente hablar de lo que no queremos hacer nos llevaría chorrocientos mil programas y ya lo hemos platicado, ya lo hemos visto. Como la humanidad y como mucha humanidad, no vamos a hablar de todos, se estandariza en un cierto nivel de confort y ya no desea moverse mucho a partir de ahí. Y eso eso genera una serie de inconsistencias en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, yo sí me quedé con la idea de hablar sobre nuestra propia profesión y decía yo por qué. Ah, bueno, comenté que este era un apartado muy interesante en el sentido de que esto es algo que sí a mí me apasiona a muchos. Creo que es importante eh, para una especialización tener o poder homogeneizar tanto esa pasión que sientes por el conocimiento de eso y lo que haces. Entonces, para ser un buen especialista necesitamos pasión, necesitamos
necesitamos tener gusto por lo que vamos a hacer. Y entonces ahí tenemos la diferencia en lo que estás platicando. Ese carpintero que trabaja porque lo necesita y porque está resolviendo las necesidades suyas y de su sociedad, bueno, probablemente está estandarizado en un escalón que no le ha permitido poder entrar en la innovación o entrar en el apasionamiento de la especialización. Aquí entramos también a un terreno muy interesante que ya mencionaba Miguel y que lo ha venido diciendo por muchos capítulos, es la cuestión del título. El título no hace al especialista y efectivamente, tampoco el título hace especialista a la persona. Pero desafortunadamente, tú lo dijiste también al principio del conversatorio y en otros conversatorios lo has mencionado, las organizaciones buscan que el especialista demuestre ser especialista. Y ok, sí lo va a demostrar en el papel, pero en el momento de la contratación, que es unos cuantos minutos, esa persona tiene que demostrar que sabe y que es especialista de ese conocimiento. Y la única forma de poderlo demostrar es a través de una constancia. Esa constancia generalmente es el título. Lo pudo haber comprado, lo pudo haber elaborado o impreso en su impresora de tinta china, como sea, de dimensión 3D, lo que sea. Pero en la práctica hay que demostrar la especialización. Y lo dice muy claro la máxima, la práctica es la que hace al maestro. Y entonces el maestro se demuestra en la práctica, haciendo lo que realmente sabe. Que lo hace con apasionamiento, lo hace con gusto, pues ahí se va a notar. Y se va a ver la diferencia entre lo que él hace con lo que hace otro profesionista parecido. En administración es una de las carreras que yo diría que es de las más antiguas del mundo, de la humanidad, junto con la filosofía. La filosofía es una de esas carreras que realmente iniciaron junto con el hombre. Desde que el hombre empezó a cuestionarse el firmamento y la naturaleza y todo, nació la filosofía. Y la administración nació también con el hombre. Cuando el hombre empezó a separar actividades y a separar cosas, a clasificar semillas y cosechas y enseres, entonces en ese momento nació la administración. Entonces la administración es algo apasionante desde mi punto de vista, pero no nos hace especialistas, porque si yo fuera muy cuadrado y pusiera una regla muy específica, todos somos administradores. Todos somos administradores. Y en mi primer clase de administración, yo les digo que la organización más inmediata de la administración es la familia. Y en la familia hay 2 administradores y hay dos trabajadores, o 3, o los que hagan. Pero hay por lo menos 2 administradores que después van a entrenar a otros administradores y así se va la cadena. Pero eso no los hace especialistas. Entonces, en la administración tenemos una carrera bellísima, enorme como la tuya, que se aprende de todas las áreas, pero el verdadero administrador es aquel que se especializa en ciertas áreas. Y de ahí, bueno, ya entran los cursos de especialización o la propia especialización que uno puede hacer en ciertas áreas. Desafortunadamente, y vuelvo a insistir, en la organización o en materia laboral, tenemos que demostrar esa especialización. Y esa demostración a veces solamente es a través de un documento, o a través de alguna diploma, o a través de una constancia. Bueno, necesitamos tener algo que nos demuestre, porque hoy día, lo hemos platicado, lo hemos dicho, hay mucha charlatanería. Y entonces tú no vas a querer entrar a un médico que empiece con hierbas y humo a quererte bailar un danzón para que
se te arregla la vesícula. Yo así no, ni más, no, yo no entro allí, yo entro a donde sí saben hacer una operación de ese tipo. Y lo mismo va a pasar cuando entres a un despacho de filosofía, o un despacho de contabilidad, o un despacho de psicología. Vas a esperar que un especialista te ayude con lo que tú, con lo que tú vas a llevar. ¿Sí? Y ahí es donde ya entran las polémicas actuales de si sirve el título, si no sirve el título, si hay esto, si no hay el otro. Bueno, sí, yo he conocido excelentes administradores, pero que ni un título tienen, o que ni la preparatoria terminaron, y son excelentes administradores. Y les tengo que reconocer su habilidad para saber administrar. Pero eso no me va a garantizar que sepan administrar una organización, porque yo requiero ciertos conocimientos de especialización que sí me van a garantizar el manejo de una organización, o el manejo de cierta área, de cierta organización. Porque no todas las técnicas, aquí ya lo hemos dicho, no todas las técnicas se aplican para todos los lugares. Lo que yo sí digo en una carrera de administración o en una clase de administración es que la administración es la misma en todos lados. Lo que cambia es el lenguaje que se emplea. Mientras en un banco estás hablando de la bodega, en una barrota estás hablando ¿cómo se llama? Del inventario. En un hospital estás hablando del almacén, en otra área estás hablando de otra cosa, pero en sí la administración, lo que se hay que hacer en cada uno de esos lugares es lo mismo. Entonces sí lo puede desarrollar uno, pero yo requiero un administrador que sepa manejar el inventario de una abarrote muy específicamente. Ahí sí necesito. No va a venir un farmacéutico a hacerme la misma chamba del inventario del azúcar, por ejemplo. Y son cosas muy diferentes, ¿no? Esto no es lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces, la especialización se adquiere vía la práctica y se demuestra en la práctica o a través de una constancia que dé fe de que lo sabe hacer. Es mi comentario, y digo, si vamos a hablar de administración, puedo hablarme 50,000 horas aquí de administración. Es un área que a mí me apasiona. Yo nací en la administración, yo me formé en la administración, y la administración me sigue sorprendiendo porque al día de hoy cada vez hay más administración. Difícilmente puedo hablar de administración nuclear porque no me he metido a ese campo, pero ya hay. Sí, hay administración, ¿cómo se llama? Hospitalaria. No la sé toda porque no me he metido a ella, pero ya hay. Entonces cada vez hay más especialización. ¿Cómo le puedes entrar a una buena especialización? Con unas buenas bases. Eso es importante decir y comentarle a todo el mundo. Las bases que tú acabas de decir, psicología, matemáticas, informática, ciencias sociales, ciencias históricas, filosofía, todas las que tú me digas, son las bases para una buena preparación, para una buena especialización. Y si le pones pasión, lo demás viene por añadidura. Mi comentario, Asbeidi. Muchas gracias, muy interesante. A mí, antes de cederles el uso de aquí de los micrófonos para una tercera ronda, sí me gustaría rescatar justamente en estos comentarios que ustedes hacen, por ejemplo, y lo platicábamos fuera del aire hace 8 días, cuando hablaba yo, por ejemplo, cuando yo estudié comunicación, pues era un boom, ¿no? Lo que ahorita decía, por ejemplo, Jan, y todo el mundo quería estudiar comunicación, y sí, wow, y en todos lados, porque antes quizá quienes estaban en los medios, pues eran justamente empíricos, por llamarlo de algún modo. La gran mayoría era gente, pues que bueno, se fue formando en la práctica, ¿no? Y no se tenía justamente ya pues esta formación académica, por decirlo de algún modo. Y sin embargo, también en esa búsqueda, como para muchos representaba en esta carrera, que se titulaba así, licenciado en Ciencias de la Comunicación, bueno, pues que abarcabas tanto, que a veces era, y lo decía Jan en su intervención primera,
que a veces era complicado y nos decían, bueno, ¿y tú como que en qué puedes estar, no? O sea, ¿en qué puedes trabajar, tú en qué puedes colaborar? Y bueno, pues tú les decías, justo como lo compartía Jan, me hizo recordar, pues tú dices que puedo estar en muchas áreas, ¿no? Porque puedes estar justamente en ese tiempo, quizá muchos no lo entendían que podías estar incluso en cuestiones organizacionales por el tema de manuales de procedimientos y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces decían, no, hombre, pues si aquí nada más vas a servir para hacer el boletín o tomar las fotos o ese tipo de cosas, ¿no? Pero cierto es que también toca muchas veces en estas nuevas opciones que se pueden dar en su momento, así como a mí me sucedió pues hace muchos años. Hoy pues no se diga, hay infinidad. Yo creo que tenemos una revolución muy positiva, ¿no? Porque justamente antes pues era complicado y también lo hemos platicado acá, el poder acceder a una licenciatura, quizá en todos los lugares había, en nuestro Michoacán, pues también no en todos los municipios había universidades, etcétera, pero hoy se abre un abanico de opciones que justamente nos permiten, pues decir, ya no se queda sin estudiar, pues así la gente, ¿no? O sea, hay opciones, lo decía Miguel, alguna carrera técnica, alguna cuestión, algún oficio como el que ustedes también mencionabas, y en base a eso, pues también irte especializando, ¿no? Sin embargo, también hoy me gustaría rescatar justamente que yo he escuchado muchas veces, y es cierto, quizá hoy el programa no se refería justamente a decir, terminaste ya una licenciatura, pues ahora, hazle al posgrado y después al doctorado y después, y sigue, ¿no? Porque efectivamente muchas veces hay gente, yo también lo he escuchado, que como lo compartía Jan, te dicen, ay, pues si eso se la pasa estudiando, ¿qué práctica va a tener? Porque nada más quiere estar, y ahora ya otro, y ahora ya otro, y ahora ya otro, ¿no? Sin embargo, siento que también hoy por hoy, la misma sociedad, el mismo entorno necesita justamente de esas especialidades. O sea, ¿quién lo diría, por ejemplo, o alguien que se pusiera a pensar en el tema, como bien se rescata aquí de Miguel, ¿no? O sea, que ha innovado incluso, o sea, se ha especializado, pero al mismo tiempo está innovando. O sea, es un ejemplo que puede aplicar en muchas otras cuestiones. Pero también aquí importante también rescatar, que yo no quisiera dejar pasar esta participación, que en algunos estudios que ha hecho, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México, en el año 2016, solo un 4% de los estudiantes mexicanos, y yo creo que ustedes lo saben mejor que yo, podrán acceder, o sea, en aquel entonces podían acceder ese 4% a estudios de maestría, o sea, ya como buscando esa especialización quizá de lo que hablaba un poco Jen, y menos del 1% podrán estudiar un doctorado. Yo creo que digo, de esa fecha a hoy no estamos tan desfasados y que también justamente, como bien ustedes lo compartían, bueno, ya es que el que es doctor, pues quizá, no sé si se valga la expresión de que pudiéramos decir, pues en el mundo de los ciegos, pues el tuerto es rey, ¿verdad? Y el que estudia el doctorado, pues quizá él va a decir, yo ya en esto, o sea, yo, por ejemplo, comunicación, y lo platicábamos en aquel entonces, y con ustedes, pues bueno, mi formación, yo todavía era de mi libreta y a ver, ¿no? Y la grabadora y a ver, espérate y regrésale y el cassette y este tipo de cosas. Y hoy, pues un celular te da todo, ¿no? Grabas fotos, etcétera, ¿no? Entonces, y lo decía el maestro Luis, pues te apasionas. Y a mí me sigue apasionando escribir, por ejemplo, tener una libreta, tener un lápiz, te da seguridad. Pero hoy, quizá quienes ya estudian esto, no, hombre, sea un mundo completamente diferente al que yo viví como estudiante y a lo que a mí me tocó enfrentar. Entonces, en esta tarea justamente sí es buscar, ¿no? Estas cuestiones que de verdad hoy nos puedan también apasionar, pero justamente, y lo hemos platicado en otros conversatorios, para regresar un poco, para ser agradecidos un poco con este entorno y entonces decir, bueno, aporto mi granito de arena, ¿no? A esto o contribuyo con esto, ¿no? Desde esta trinchera considero que yo puedo hacer esto y esto. Entonces, a mí me ha tocado ver
que también tienen mucho la parte humana, por ejemplo, en doctores, en dentistas, que dicen, hoy atendí al paciente, ¿no? Y no le cobré, por ejemplo, ¿no? A alguien no le cobran. Digo, no lo gritan ni lo pregonan, pero como que es parte de su ética, de su, pues no sé, de vivir en comunidad, y eso también a veces es un buen gesto, ¿no? Decir, quizá mis honorarios eran tantos, pero para esta persona fueron menos, o entonces eso también suena muy interesante, o cuántas veces, pues ustedes también lo comentaban aquí, si a mí me ve un mecánico, a mi mujer, va a decir, a esta que no sabe, le voy a cobrar más por hacer tal cosa, ¿no? Pero quizás si hubiera un caballero que entiende un poco más de las cuestiones de mecánica, pues no se lo hace tan tonto, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero uno puede decir, no, pues son 800 pesos, tú dices, pues sí, 800 pesos, y aquí está, ¿no? Entonces, es justamente esta, como que darle estas dos vertientes a la especialización de lo que hoy se habla, porque sí, podemos aspirar o se necesita quizá hoy por hoy, lo decía Miguel antes, eh, yo veía en una serie, ¿no? Y un maestro y le decía, bueno, maestro, ¿y usted por qué sabe tanto? ¿De dónde sabe? ¿De dónde tiene todo este conocimiento? Y bueno, pues justo era como era de época, ¿no? La serie, así como antes que decías, ay, no, bueno, no sé, el calendario tiene 365 días y ese tipo de cosas. Hoy ya tienes que aprender, pero muchísimas más cosas, ¿no? Que ya justamente todo esto que se va generando o todo este saber, pues te lleva a revolucionarte, porque lo que hoy está vigente, quizá mañana ya no lo es, y entonces eso también nos obliga a estar en una constante especialización, ¿no? Yo eso es lo que quería compartir, creo que ya me alargué un poquito, pero hay tiempo para que escuchemos a Migue de nueva cuenta en una última ronda, creo que el tiempo nos da para poder ir cerrando y los escucho. Adelante, Migue, disculpen ahí la... No, al contrario, gracias por compartir. Sobre lo que comentaba ya nada más, me gustaría complementar su idea. Pasa un fenómeno muy curioso con los saberes, y es que cuando estamos iniciando algo, sí podemos hablar de que le sabemos a todo, pero conforme van surgiendo especialistas, lo que antes era especial se vuelve parte de lo general. No sé si fui claro, pero si antes, por ejemplo, me vino a la mente porque si es el carpintero, es que sepa tratar a la madera, que sepa la hidratación de la madera, diferentes. Cualquiera que escuche esto diría, no, pues para ser carpintero ha de ser una especialización. Pero cuando ves que incluso existe una carrera llamada ingeniería de la madera, dices, no, entonces yo creo que eso es lo mínimo que deberá saber un carpintero general. Entonces, mientras más va avanzando el conocimiento, lo que antes tú te sentías especial ya forma parte de lo general. Entonces, es un fenómeno muy curioso. Bueno, antes de que nos acabe el tiempo, ¿mi especialización cuál es? Desde que estaba en la Facultad de Filosofía me di cuenta de que había 3 tipos de filósofos. Están los filósofos eruditos, esos que te saben qué autor, qué libro, qué año, qué época, qué traductor, qué editorial, bárbaros. Y los necesitamos, porque son los que nos van a dar las referencias, son los que evitan que nosotros perdamos tiempo diciendo lo que ya alguien más dijo. Entonces pero yo no, yo erudito, no, si me preguntas de autores, pésimo, o sea, no es lo mío. Luego estaban los escritores, que son muy, muy necesarios porque son los que divulgan, son los que dan a conocer a la gente. Y yo soy muy, muy perfeccionista, por lo tanto, para mí escribir es complicado. Si empiezo un libro hoy y lo dejo, y el día de mañana o en 2 semanas lo retomo, vuelvo a escribirlo desde el principio y digo, no, aquí no, esto se puede decir mejor. Entonces siempre termino en un bucle. Entonces tampoco era lo mío. Y hay un tercer tipo de filósofos, los que no son eruditos y no escriben, que son precisamente los filósofos a los que yo me considero formar parte, como Sócrates, que no escribió, no divulgó, pero pensaba. Entonces están los filósofos que pensamos, nos dedicamos a pensar, a hacer filosofía nueva. Y eso es en lo que me empecé a especializar. De ahí yo necesitaba ver cuáles eran los alcances de la filosofía. Recuerdo que una vez le dije a
Hay otro filósofo toscano en la ciudad, el maestro Marco Arturo Toscano. Le dije, profe, ¿cómo sé si soy bueno o no? Porque mis calificaciones son muy buenas, pero ¿soy o solo mis calificaciones son buenas? Y me dijo, pues publica, haz un posgrado y ahí te vas a dar cuenta si sabes o no. Y me llevé un chasco porque cuando quise hacer una especialización en filosofía de la cultura, me llevé una desilusión. Solo te aceptan tesis de temas que ellos estén trabajando. Pero si no es un tema que trabajen o dominen, no les interesa especializarse en eso. Dije, ¿cómo una maestría en contra de la especialización? Me desanimé, dije, pues hasta aquí llegué, porque no voy a tomar una maestría nada más por tomarla. Y yo un día dije, bueno, ¿y si en lugar de hacer una investigación en la academia, hago una especialización personal? Y entonces abrí el despacho de filosofía y empecé a hacer investigación de campo. Por eso en un primer inicio le llamé a todo filosofía de campo, que tenía como objetivo ver los alcances y límites de la filosofía. Yo quería ver realmente hasta dónde, porque de repente escuchaba psicólogos y decía, ay, ese consejo lo pude haber dado ya. Ay, eso yo ya me di cuenta. Entonces, no me quedaba claro, dije, ¿qué hace un psicólogo tan diferente? Entonces, tuve que meterme a estudiar psicología de manera autodidacta y fue cuando dije, ya vi, es mucho más que un consejo. Entonces, tuve que ahondar en esa carrera para darme cuenta de las diferencias. Y así poco a poco fui construyendo este camino. Si tú me preguntas ahorita a qué me especializo en la investigación de la filosofía como intervención terapéutica. Así. Y ahorita ya por fin les comparto, acabo de terminar mi primer libro, ando buscando publicistas, si alguien por aquí le interesa o conoce alguna editorial, pues échenme un phone. Y precisamente el título del libro es Filosofía Cuántica, ya lo googleé, nadie le está trabajando, entonces es un trabajo original, pero filosofía cuántica aplicada a la intervención filosófica, donde propongo que lo que nosotros llamamos crisis existenciales en realidad es una superposición de pensamiento que tiene que ser colapsado por una intervención filosófica. Tenemos que provocar el colapso epistémico para lograr llevar a una realización del sujeto. Y eso es a lo que me dedico, a pensar, a pensar, a pensar. Hace muchos años me decían, es que nadie te va a pagar por pensar, es que tienes que ser rico para vivir de pensar. Y pues no, logré este equilibrio entre que sí me pagan por pensar, porque cuando viene un paciente, no estoy pensando en mí, estoy pensando en él y pienso junto con él su situación. Pero una vez que él se retira, regreso a mi investigación. Digo, ok, ¿qué aprendí ahora con este paciente? ¿Qué puedo abonar a mi investigación? Entonces, esa es mi especialización. Repito, soy pésimo con autores, soy pésimo en años, no soy erudito, por eso nunca me ven con guión, porque me vería falso memorizando fechas y sí, porque René Descartes en el año tal, ni idea. Pero pensar y atreverme, porque esa es la otra. Me acuerdo que en la facultad yo decía, es que soy filósofo y me decían así como, pues, ¿tú qué te crees? ¿Quién te crees para llamarte filósofo? Pues, ¿qué has escrito? ¿Qué has hecho? Y, ay, como que sí duele, ¿no? Y dije, pues a mí me dijeron desde que entré aquí que el filósofo es el que ama la sabiduría y yo la amo con pasión. Así que, pues sí soy, ¿no? Y me ha costado mucho y un día me armé de valor y dije, en 2 palabras mi especialización, filosofía profesional. Y así es como pongo en mis tarjetas de presentación y así es como cuando voy a charlas, ponencias, talleres, cuando presento es, buenas tardes, Miguel Ángel Toscano, filósofo profesional. Porque esa es mi especialización, hacer de la filosofía algo útil para la gente, para cubrir las necesidades que a mí me hubiera gustado que un filósofo se hubiera sentado conmigo a platicar, me hubiera ahorrado crisis como no tienen idea. Me hubieran ahorrado muchísimo dinero en psicólogo si un filósofo se hubiera sentado conmigo a charlar. Entonces, pues trato de hacer eso, ¿no? Por los demás, lo que me hubiera gustado que hicieran por mí. Y bueno, pues esa es mi especialización. No sé si tengan dudas, quieran que ahonde algo más, porque se nos acaba el tiempo y faltan los demás. Muchas gracias Miguel. Pues Luis, no sé si quieres participar, le cedemos el micrófono a Jan o tú me indicas, ¿qué hacemos? Gracias. Gracias. Pues yo voy a, mira, déjame nada más agregar
otra visión adicional de la que aquí ha mostrado Miguel. Yo en la administración identifico dos tipos de administradores. El administrador que nace o que se hace para trabajar para los demás, y el administrador que nace o se hace para ser innovador, que sea propositivo, que sea promotor de proyectos. En los dos casos yo ya recorrí los dos casos. Yo ya trabajé para muchas organizaciones y me queda la satisfacción de que, bueno, pues lo hicimos bien y aprendimos mucho. Pero también está la otra parte, una parte que es la de ser innovador, la de ser se me escapó el término ahorita que lo estaba yo reflexionando, pero al final la cuestión es ser aventado, hacer cosas propias. Y eso también, bueno, pues esa es la otra parte de la administración. La administración le permite a uno ser innovador en sus propios proyectos. Y creo que de esos necesitamos muchos en el país. Entonces también esto no lo enseña mucho la escuela. La escuela te enseña a trabajar para una organización, te enseñan todos los sistemas de una organización, pero un administrador que se precie de ser especialista, pues es aquel que se especializa en las áreas, y la administración tiene 4 áreas básicas. Tiene el área de la organización, o la área social, tiene el área de la mercadotecnia, tiene el área de la producción y tiene el área de las finanzas. Yo he tenido la oportunidad de especializarme en las 4 de ellas en diferentes campos, tanto práctico como teórico. Entonces, yo me puedo mencionar ser un administrador completo, porque me he especializado en todas. Y bueno, yo creo que el alumno o el profesionista que busque una especialización, pues tiene que buscar con deseo, con pasión, el conocimiento, como sea, teórico, sea práctico, sea como sea, pero tiene que seguir aprendiendo. Eso es fundamental. Mi comentario. Muchísimas gracias, gracias Luis. Y pues, Ian, te toca cerrar con broche de oro. Tienes unos minutitos. Adelante, amigo. Híjoles, cerrar desde mi perspectiva sí estaría un poquito complicado porque en la ingeniería hay muchas áreas de especialización. Hay muchísimas áreas en las que te puedes especializar. De hecho, alguna vez yo lo estaba platicando con mi papá cuando recién estaba buscando qué era lo que iba a estudiar. Digo, ay, como que me gusta la ingeniería mecánica. Y luego dice, va, ok, pero ¿cuál quieres? Hay mecánica eléctrica, mecánica automotriz, mecánica hidráulica y bla, bla, bla. Y dije, ay, güey, no, pues sí, como que está muy amplio. Luego, en la ingeniería industrial también están especializaciones para diseño 3D, están las diferentes certificaciones del programa SolidWorks, en donde hay muchas, están chapa metálica, certificaciones básicas, certificaciones de ensamble, certificaciones de simulaciones, hay muchas certificaciones que ya sí están complicaditas. Yo estuve viendo las guías y dije, ay, caray, como que aquí sí requiero estudiarle más, ¿sí? Híjole, si también tenemos, por ejemplo, en otras especializaciones, está la ingeniería informática como tal, que se diferencia de la ingeniería en sistemas. O sea, podría pasarme casi horas hablando de cómo hay especializaciones, pero para pronto coincido mucho en lo que comentan, sobre todo ya en materias como lo que es medicina, ingeniería, temas de matemáticas y física. Sobre todo te tiene que gustar muchísimo, tiene que apasionarte, pero machín, porque sí son materias sumamente complicadas, o sea, no son para cualquier persona, no tanto por el hecho de que las materias tengan conocimientos difíciles de entender o que muchas veces sean no tan digeribles, sino que son muchas horas de práctica, son muchos proyectos los que tienes que llevar a cabo para precisamente tener los conocimientos para aplicarlos, ¿sí? Porque pues bien, no sé, se me ocurre, tú no vas a confiarle a un ingeniero que recién va egresando a la construcción de un puente,
por mucho conocimiento fresco que tenga, le falta experiencia para saber cómo construir un puente, sobre todo en donde va a haber mucho flujo de autos, donde va a haber vidas de personas que van de por medio, ¿sí? Entonces, pues llega a ser complicado también por lo mismo de que, pues lamentablemente el sistema sí va un poquito enfocado a la memorización más que a la práctica y sobre todo meten muchas veces a maestros que más que dar una clase pareciera que se están vengando de lo que sufrieron, porque muchas veces son maestros que están frustrados con la vida y van a descargar todo el sol y toda esa ira contra ti. Sí, o sea, la verdad, le duela a quien le duela, es la verdad. Y puedo dar nombres porque sí me pasó, y me tocó con muchos maestros que son ingenieros, ¿sí? Son poquísimos, así tal cual, contados con los dedos de la mano, maestros que sí puedo decir, va, se rifó chido, me enseñó muy bien y les aprendí. Este, o sea, realmente sí han sido muy pocos los que me han enseñado bien. Y les he aprendido muy, les aprendí muchísimo y me tienen preguntándoles, oiga, maestro, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Y cómo puedo hacer esta pieza? ¿Y cómo puedo aplicar tal proceso? ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y sabe tal tecnología? O sea, es triste y lamentable eso, ¿no? Y pasa con igual carreras como arquitectura, como precisamente en medicina, ¿no? Y es triste porque, pues así como el maestro Miguel, pues luego sí te desilusionas, ¿no? Sí te causan una gran desilusión porque tú vas con la esperanza de decir, quiero aprender más, quiero profundizar en lo que sé, y te encuentras con eso y dices, chale, pues mejor me quedo donde estoy o le busco por otra parte. O yo genero mi propio saber, mi propio conocimiento, ¿sí? En la actualidad, díjoles, yo puedo decir que la ingeniería me fascina, me encanta. Nunca me imaginé que estar como ingeniero industrial, yo insisto, iba a estar como informático, como mecánico, como de todo menos industrial, ¿sí? Pero a fin de cuentas le fui agarrando el gusto porque a mí lo que me encanta es armar y desarmar cosas, eso es lo que me fascina. A mí me dicen, oye, tengo un problema con tal cosa, yo voy y lo desarmo y veo que le duele. Eso es lo que a mí me super mega fascina y lo que me super encanta. Pero aquí en la ingeniería encontré una rama de especialización que es precisamente el diseño y el modelado 3D y es prácticamente en lo que hoy en día me especializo. O sea, yo para modelado 3D lo que quieran prácticamente ahí, o sea, obviamente me falta más por aprender, pero sí tengo muchísimos conocimientos. Sé hacer diferentes simulaciones, diferentes pruebas, puedo elaborar diferentes piezas, desde complejas hasta sencillas, ¿sí? También una parte en la que me especialicé mucho es en la cuestión de los circuitos eléctricos. Ahí sí, también lo estuve llevando mucho a la práctica, igual que el diseño y el modelado 3D. A mí me dicen, no, ya como que aquí me está fallando la instalación, vamos a revisarla, vamos a checarle. ¿No? Incluso aquí de su casa, yo he puesto muchas, he hecho muchas reparaciones y me he encargado de hacer muchas instalaciones eléctricas y con ni nada de que el switch apagado. Aquí somos machos y la aventamos con el switch prendido. Sí he hecho chidas y sí me he puesto los pelos de punta, pero eso me ha dado experiencia, ¿no? Ya sé cómo no se debe de hacer. Y justamente es algo bien bonito de cuando algo te gusta, que los fracasos o los errores no los ves como algo negativo, sino que cuando algo te gusta muchas veces lo ves como algo positivo, algo que te enseña. Y eso es algo que sí les quiero también dejar mucho a la reflexión, que si es tu pasión, si te gusta, no lo ves como un fracaso, como algo negativo, ¿sí? Pues obviamente fallaste, ¿no? Si lo hiciste mal y no tiene el resultado, pero no lo ves como algo negativo, sino que velo como algo positivo, velo como un nuevo aprendizaje, que a fin de cuentas te va a dar la experiencia, ¿no? Eh, es lo que sí me pasó mucho durante la carrera que estuve estudiando, que le metíamos mano ahí. De hecho, en una de las prácticas, no lo debería de decir, porque muy probablemente por ahí me va a estar viendo la coordinadora, pero en uno de los salones el maestro le dice, oigan, vamos a checar aquí, no esto con el contacto. Y chin, que nos o sea, hizo chiras y chispamos, fundimos unos focos de ahí del salón y el contacto, o sea, lo quemamos por completo. Pero gracias a eso aprendimos, yo y mis compañeros aprendimos cómo no se debe de hacer y el maestro también nos dio la lección de, ya ven chavos, lo que pasa por confiados, lo que pasa por no hacer el procedimiento adecuado y correcto. Y finalmente, esos aprendizajes valen mucho la pena y digo, pues a mí como me gusta mucho eso, pues se me hizo muy divertido, ¿no? Pero a alguien que a lo mejor no le puede gustar mucho meterle mano a la electricidad, dice, no, pues como que fue muy imprudente, ¿no? Y sí lo fue, pero se obtuvieron muchos aprendizajes. Y a fin de cuentas es algo muy bonito de que algo te guste porque siempre vas a buscar más. No te vas a quedar en lo mismo, siempre vas a querer saber más, siempre vas a querer salir de tu zona de confort. Porque a fin de cuentas no te puedes considerar especialista y no puedes decir que te gusta mucho lo que haces si sigues haciendo lo mismo una y otra vez. Si realmente te gusta, vas a ver la manera de superarte, vas a ver la manera de siempre estar
un paso adelante y siempre ser mejor, porque entonces ahí estás demostrando que realmente te gusta, sí, estás demostrando que te super mega fascina, te derrites por hacer todo eso, ¿no? Eso es algo que lo he visto, incluso lo veo con ustedes, maestros. El maestro Miguel, yo cuando lo conocí, jamás me imaginé que fuera a escribir sobre filosofía cuántica. Yo lo veía como un filósofo normal, ¿no? O sea, que le gusta hablar sobre filosofía, sobre los autores, cómo pensaban y cómo lo aplicamos hoy en día. ¿Sí? O sea, al menos yo decía, bueno, es un filósofo normal, ¿no? Maestro Luis, cuando lo conocí, yo decía, pues igual es un administrador, ¿no? O sea, él se dedica a su chamba y él a lo que es. Pero ya conforme, o sea, maestra Sveidi, por favor, hace falta decir más. Yo cuando la conocí dije, ay, pues ella sale a robar corazones. ¿No? Pero ya conforme los fui conociendo, no dije, la maestra Sveidi, ella, o sea, ha demostrado, ya cuando empezó a platicar su historia y todo, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlas, y dije, ay, caray, como que mi perspectiva me cambió mucho, porque dije, son personas súper preparadas, que aman lo que hacen, les fascina, les encanta, lo adoran, y que si algo les he aprendido mucho es que no se quedan en lo mismo, siempre buscan ir más adelante, siempre buscan crecer, siempre buscan ser más. No ser mejores que los demás, sino ser más de lo que ya son o de lo que fueron el día de ayer. Y es algo muy padre y que al menos yo sí me llevo mucho cada que estoy en este programa y que lo aplico día con día. Y siempre que puedo transmito esta palabra porque es algo que hace falta mucho aquí en México sobre todo, el ir más allá de lo que normalmente te enseñan o de lo que normalmente hay, porque ya hablando de los tipos de profesionistas, ya para cerrar, de los ingenieros al menos yo he conocido a dos. El que hace lo que le dicen únicamente y nada más, y el que busca resolver, y el que hace un poquito más. Siempre van a existir esos dos de cajón. Siempre va a estar el ingeniero que dice, pues a mí me dijeron que esta es mi chamba y solo me voy a dedicar a hacer eso. Si hay un problema, lo resuelvo y punto. Y está el otro ingeniero, el que es proactivo, el que es creativo, el que busca salirse de la caja y decir, como que esto se puede mejorar, como que podemos hacer de una manera diferente esto, podemos ahorrarnos unos centavos, podemos evitar riesgos innecesarios. Siempre van a estar esos dos tipos de ingenieros. Y depende del contexto, a uno le va mejor que al otro, evidentemente. Hay contextos en los que el obediente le va súper de lujo y hay contextos en los que al proactivo le va también súper de lujo. Pero todo recae en que siempre tienes que analizarte a ti y analizar tu contexto. Porque, y esto sí también se los paso al costo, a veces no siempre es bueno ser el segundo, el proactivo, no siempre es bueno porque luego te cargan más responsabilidad, si hay un error te culpan a ti, o sea, ahí son muchos, muchos temas, ¿no? Eh, Igual hay otros contextos en los que ser el primero no te conviene, pero yo sé algo que les puedo decir en mi experiencia es que si no quieren meterse en problemas, sean el primero. Sí, sean el primero, sean ese ingeniero que se dedica a hacer únicamente lo que tiene que hacer y no van a tener problemas. No van a subir mucho de puesto y no les va a ir, digamos, no van a tener un arriesgue tan alto, tan grande, como al que es proactivo, porque el que es proactivo ese tiene un 50-50, o le va súper de lujo o le va súper mal. Pero si te dedicas únicamente a hacer lo que tienes que hacer, te vas a ahorrar muchos temas, porque a fin de cuentas, algo que sí he visualizado mucho es que nunca te van a regañar por hacer tu trabajo. ¿Sí? O sea, si tú lo haces, si tú haces exactamente lo que te piden, nunca vas a tener problemas. Jamás, jamás, jamás de los jamases. Va a haber quienes sí te van a decir, oye, pues puedes dar un poquito más, pero no va a pasar de ahí. No va a pasar de que a lo mejor te llame la atención. ¿Sí? Y entonces pues es precisamente lo que sí les quiero compartir mucho, ¿no? Esta parte de siempre amen lo que vayan a hacer, ámenlo con toda su vida y con toda su alma, ámenlo, deseenlo, quiéranlo, pero sobre todo y más importante, si buscan especialización, asegúrense de que sea algo que realmente les valga la pena para ustedes, porque es mucho tiempo, es mucha inversión la que se va a hacer y no es para todos, no es para todos. Yo con eso cierro. Muchísimas gracias, gracias, Jan. Pues agradecer el favor de su atención y recordarles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Gracias, Luis. Gracias, ya. Miguel se nos fue. Gracias.